Un hermano a través de las redes sociales me comenta a través de lo que significa la celebración de la palabra cuando no se puede realizar la Santa Misa. Me cuenta una situación en particular, una parroquia que es atendida por sacerdotes de una congregación, de una orden religiosa, y existen algunas ocasiones en que los sacerdotes no pueden, son pocas, pero existen ocasiones en que los sacerdotes no pueden asistir a celebrar la misa y entonces envían a un diácono de la congregación a realizar una celebración de la palabra que usualmente va acompañada con la distribución de la Eucaristía. Y este amigo decía que lamentablemente muchas personas apenas se anunciaba que no iba a haber misa sino celebración de la palabra, una cantidad importante de fieles abandonaba la iglesia y no se quedaba para la celebración de la palabra. Entonces me pedía: Alejandro, ¿puedes explicar de la importancia que tiene la celebración de la palabra? No es la Santa Misa, pero la celebración de la palabra es una celebración de algo que es hermoso, válido, lícito y que tiene un enorme tesoro para la vida espiritual y efectos para la vida espiritual. Pero antes de hacer eso, quiero referirme al tema de la celebración de la palabra como alternativa a la misa. Nosotros sabemos que en muchos lugares alejados, donde no hay sacerdotes, algún religioso o religiosa preside la celebración de la palabra el día domingo, y esa celebración de la palabra es lo más cercano que tenemos a poder cumplir con el precepto dominical y en consecuencia participamos en ella. Pero como sabemos, no es el sacrificio de la misa. Entonces se celebra la liturgia de la palabra, se leen las palabras, hay un comentario que no es una homilía, porque la homilía solamente la pueden predicar sacerdotes o diáconos, ¿no? Entonces, si es un religioso o una religiosa o un ministro extraordinario de la comunión, entonces estas personas pueden hacer una reflexión, una meditación, y después se procede, cuando es posible, cuando existe suficiente hostias consagradas, a dar la Eucaristía ya consagrada, las hostias ya consagradas, porque como no hay misa, no hay consagración de la Eucaristía, ¿no? Entonces se tiene que hacerse con hostias que ya estén consagradas. Esto obviamente es una tristeza para aquellos lugares donde no se puede celebrar la Santa Misa, y auténticamente no se puede celebrar la Santa Misa, es una tragedia. Y nosotros por eso es que tenemos que rezar tan insistentemente por las vocaciones. Tenemos que pedir que el Señor envíe obreros a sus mies. Necesitamos más vocaciones, necesitamos cada vez más personas que puedan presidir la Eucaristía, necesitamos vocaciones sacerdotales, necesitamos más sacerdotes. El Señor Jesús mismo lo reconoció: la mies es mucha, ¿no? La cosecha es gigante y los obreros son pocos. Oren para que el Señor envíe más obreros a sus mies. El mismo Jesús nos dijo que oremos por las vocaciones sacerdotales, porque se necesitan más obreros para la mies del Señor, y para que no exista ninguna comunidad que no tenga la posibilidad de celebrar la Santa Eucaristía el domingo, ese don tan enorme que los que vivimos en una zona urbana, o los que vivimos como yo mismo en una parroquia, lo tengo cotidianamente a las puertas de mi casa, y es un don al que nunca hay que acostumbrarse, jamás hay que dejar de dar gracias por ello, por tener la opción de la Santa Misa, y especialmente cuando se presenta el magnífico don de la opción de la misa diaria, además de la misa dominical. Pero también quiero dirigir una palabra, antes de hablar de la importancia de la celebración de la palabra, quiero dirigir una palabra a los abusos de algunos sacerdotes que por descuido y tal vez hasta pereza, simplemente porque tienen un diácono o porque tienen unos ministros extraordinarios de la comunión, deciden no atender pastoralmente una capilla, no atenderla cuando pueden hacerlo y cuando deben hacerlo,
y enviar a que la persona presida una celebración de la palabra, sobre todo cuando existen esos ministros extraordinarios de la comunión que se sienten pseudo sacerdotes, que se sienten semisacerdotes por ser ministros extraordinarios de la comunión. No es así, es un servicio laical el ser ministro extraordinario de la comunión, y van a tener entusiasmo en presidirlas y en hacerlas. Entonces, muchas veces se da esta dinámica de que el sacerdote no quiere celebrar la misa y hay un ministro extraordinario que le encanta presidir la celebración de la palabra, y acá se da la combinación negativa perfecta para que, por un lado, el sacerdote sepa que tiene quien lo reemplace, entre comillas, porque nadie puede reemplazar a un sacerdote si no es un sacerdote, ¿no? Tiene quien lo reemplace, y el reemplazante lo hace de muy buen gusto porque le encanta presidirlo. Y bueno, en sí mismo no tiene nada de malo, pero tiene de malo cuando se convierte en esta relación viciosa, ¿no?, entre el sacerdote, sus ministros y sus fieles. Allí donde la misa se puede celebrar, jamás se debería celebrar una celebración de la palabra. Jamás. Allí donde la misa se puede celebrar, se debe celebrar la Santa Misa. Existen obviamente circunstancias particulares, extremas. No estoy diciendo que está mal la celebración. Estoy hablando de vicios o errores. Estoy hablando de los casos que salen del común, pero que yo veo que también se dan y no deberían darse. Entonces, los sacerdotes tienen también un límite de misas que pueden celebrar. En consecuencia, un sacerdote no puede multiplicarse ad infinitum. La gente no sabe que canónicamente los sacerdotes están obligados a limitar el número de misas, y que solamente con el permiso del obispo ese número de misas, especialmente en zonas de misión o en zonas apartadas de la ciudad, se puede ampliar, pero tienen un límite y necesitan el permiso constante de su obispo para poder celebrar más misas de las que canónicamente deberían celebrar. Entonces, hay que entender todas estas circunstancias y tenerlas en cuenta. Dicho esto, allí donde no se puede celebrar la misa, a pesar de todas las circunstancias que hemos comentado, a pesar de todas las variables que hay, la celebración de la palabra es algo que tiene su valor. Y existen comunidades que celebran la palabra entre ellos. Allí donde se realiza una lectio divina, una lectura de la Sagrada Escritura meditada, puede haber una celebración de la palabra, es decir, simplemente una oración introductoria, el reconocimiento de los propios pecados, la confesión de los pecados. Me refiero al confiteor, ¿no?, al yo confieso ante Dios Todopoderoso. Se puede realizar esto, una invocación a la presencia del Espíritu Santo, luego la lectura, y después de la lectura una meditación. Entonces, esa es una forma también de celebrar la palabra. La celebración de la palabra no es solamente una alternativa a la Santa Misa, es un acto bueno en sí mismo, es un sacramental, y que tiene un valor enorme porque se centra en una de las fuentes de la revelación, que es la Sagrada Escritura. Y como fuente de la revelación es central para nuestra vida y es indispensable. El católico que no está en contacto con la palabra de Dios no está en contacto con la tradición de su propia vida y de su propia iglesia. El católico que no frecuenta la palabra de Dios, que no lee y medita la palabra de Dios, no está viviendo su fe a plenitud, simplemente. En consecuencia, si el católico tiene que estar en contacto con la palabra, ¿por qué no hacerlo también en una situación comunitaria? Entonces, entiendo que alguien que va con la expectativa de participar de la Santa Misa, se le anuncia que no va a haber Santa Misa sino celebración de la palabra, que esta persona obviamente se sienta frustrada. Pero permanecer en la celebración de la palabra y orar con la comunidad en torno a la palabra para meditar sobre la palabra, aplicándose todo el ser a la Sagrada Escritura y aplicando toda la Sagrada Escritura al propio ser. Entonces, este es un acto absolutamente virtuoso que no puede tener sino frutos buenísimos espiritualmente. Y este es algo que
todos estamos llamados de alguna manera a realizar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ¿por qué no hacerlo comunitariamente? Entonces, digamos una palabra a favor de la celebración de la palabra y digamos una palabra de ánimo para aquellas comunidades cristianas que se reúnen en torno a la palabra para meditarla y para venerarla como una de las fuentes fundamentales de la revelación, la palabra escrita que el Señor nos ha dejado. Y obviamente en esto inspirar en las personas el respeto por esta celebración y por el valor intrínseco que tiene, porque hay que recordar que la Sagrada Eucaristía es la cumbre absoluta de toda celebración, pero no es la única. La Iglesia nos ofrece estas otras alternativas que son los sacramentales, y la celebración de la palabra está entre las más valiosas que pueden haber. Que tengas un buen día.